Hola, buenas tardes. Pues nada, lo primero agradeceros que nos hayáis invitado, es un placer estar aquí. Sí, eso es, agradeceros mucho la invitación porque para nosotros también esto es un aprendizaje, igual que es para vosotros, para nosotras también lo es. Entonces, bueno, pues daros las gracias por escucharnos también a nosotras. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y bueno, les voy a presentar un poco a ustedes, a los chicos, que ellas son abogadas, se recibieron en España. Ana está ahora en Madrid y Victoria ahora está en Italia. Y bueno, se ha desarrollado también en el ámbito del derecho en España. Y bueno, creo que es muy valioso poder compartir esto, las experiencias de la vida, porque la vida es finita. Entonces poder que otras personas compartan su experiencia es súper valioso también para inspirar a ustedes en las diferentes elecciones después de la rama que se van a dedicar, por ejemplo. Por supuesto que sí. Así que bueno, profe, si quiere decir algunas palabras. Bueno, primero que nada agradecerlas a ambas el esfuerzo que hacen de conectarse. Perdón, ¿también no me escuchan? ¿Me escuchan ahí un poco más? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Agradecerles por el esfuerzo que hacen de poder conectarse y poder compartir esta posibilidad que nos da la tecnología de poder conectarnos estando incluso en diferentes lugares, diferentes horarios, pero bueno, más que nada poder enriquecernos de lo que ustedes nos pueden transmitir. Yo soy del criterio de que el conocimiento debe ser siempre, la teoría debe ser acompañada de la práctica, tiene que ser aplicable, entonces los chicos tienen que nutrirse de cuestiones prácticas también y bueno, es importante que puedan conocer ustedes que nosotros estamos viendo hoy, empezando a ver la parte de los contratos de banco, la situación de los movimientos de banco, hemos visto los contratos de empresa, y entonces, bueno, nos pareció sumamente interesante compartirla, o que ustedes compartan con nosotros la experiencia de ustedes. Igual ahora nos vamos a tomar una foto para poder compartirla también, así la vamos a ver una de las chicas. Así que bueno, acá lo más importante es escucharle a ustedes, así que bueno, le damos el lugar. Tienen la palabra, cualquiera de las dos quien quiera comenzar, compañera. Es bueno que estáis ahora decidiendo qué rama vais a tomar. Justamente estáis en la clase de Derecho Comercial, yo soy especialista en Derecho Mercantil y soy asesora fiscal, porque yo hice la rama de jurídico y la rama también de empresariales. Entonces, bueno, yo en vuestro año no tenía claro qué es lo que iba a hacer. Y fue a raíz de unas prácticas que hice que me di cuenta que a mí lo que me gustaba era la empresa y yo nunca voy a juicio, no voy a sala y todo lo que hago yo son compraventa de empresas, son contratos, precisamente lo que estáis aprendiendo ahora, contratos mercantiles y la asesoría financiera y fiscal de las empresas. Entonces, bueno, yo soy abogada, pero no soy la típica abogada que va a sala. Creo que el perfil de Victoria es un poquito diferente. Ella está más especializada en derecho civil y es más, pues lo que tenemos, es más el concepto que tenemos asignado como abogado. Sí, es un poco lo que está diciendo Ana. Mi perfil es un poco diferente. Bueno, yo he pasado también por diversos despachos. En uno sí que he asistido a sala como tal y ahora en el último que he estado no, eran todo gestiones paralegal. En el despacho en el que yo estaba era todo relacionado con civil y bancario, porque nosotros demandábamos a los bancos por todo el tema de cláusulas abusivas, las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios, de los préstamos hipotecarios que firmaban nuestros clientes con los bancos. Y realmente desde aquí se consideró que eran unas cláusulas abusivas y eran nulas, se reclamaban. Pero nosotros estábamos como por departamentos en mi despacho, porque luego cada despacho se organiza de una forma diferente. En el nuestro, ser un despacho muy grande y a nivel nacional, va por departamentos. Entonces cada abogado va haciendo una parte del procedimiento, desde la atención al cliente, luego, por ejemplo, la redacción de una demanda, la interposición de la demanda en el juzgado y la presentación, por así decirlo, la representación en juicio. Entonces, cada abogado va haciendo como
una partecita de ese procedimiento judicial. Entonces yo estaba en la parte paralegal y yo me encargaba de redactar todas las demandas judiciales. Entonces, bueno, pues también depende mucho luego del tipo de despacho al que vayas, si es grande, si es pequeño, si es familiar, porque por ejemplo en el que estaba yo antes, uno de los primeros en los que entré como abogada, que fue por así decirlo, el primer pie que puse como abogada era un despacho pequeñito y ahí era como más familiar, entonces hacíamos las gestiones todas, desde el trato del cliente hasta que tú ibas a sala y representabas al cliente con el que habías contratado. Entonces, es totalmente distinto. El mundo de la abogacía es que puede ser tan diferente eligiendo tanto la rama, incluso aunque sea una misma rama, el despacho, si es grande, si es pequeño, según cómo esté enfocado, va a ser totalmente distinto, porque os podéis especializar en una parte del derecho o en todo en general, ¿sabes? Porque podéis ser desde procesalistas a paralegal. Entonces, yo, por ejemplo, yo siempre he probado ambas cosas y yo, por ejemplo, me siento muchísimo más cómoda siendo abogada paralegal, abogada de despacho, porque me gusta más, pues, estudiar, investigar, ver, buscar jurisprudencia. Me gusta mucho más, me siento más cómoda que la jungla, por así decirlo, que es el juzgado como tal. Al final, cuando yo estudiaba Derecho, por ejemplo, sí que es verdad que lo que más me llamaba la atención era el ir a sala. Y luego, una vez que lo probé, dije, verdaderamente donde está el verdadero, por así decirlo, abogado procesalista, es el que está en el despacho, porque es el que estudia y el que investiga y el que busca jurisprudencia. El que va a sala es, por así decirlo, un superactor que se sabe todo, pero es súper importante luego también saber actuar y saber cómo verla en el momento, ¿sabes? Todo es al final en vivo, en directo, entonces no tiene nada que ver, hay que valer mucho también para ir a salas, si os lo digo, pero son cosas totalmente distintas, sí. Yo en mi caso, por ejemplo, mi labor es desde la propia captación al cliente, que en el mundo de la abogacía, ya os aviso, es fundamental. Yo trabajo es una consultora, es grande, pero el departamento legal no es tan grande como un tipo, pues, Algarrigues, Uría, pues típico despacho de abogados grande. Entonces yo hago el procedimiento completo. Antes os he dicho que yo no voy a sala, pero yo, por ejemplo, sí que hago reestructuraciones de empresas, la parte concursal, ahí sí que tengo que interponer demandas, pero al final la jurisdicción mercantil, bueno, pues no es muy poco presencial. Pero yo sí que tengo que hacer el procedimiento completo, desde muchas veces la captación del cliente, pues, hacer todo el tema de ver las cuentas, saber qué es lo que hay que hacer, plantear soluciones, ver qué interesa más, en todos los sentidos. A nivel, lo primero es para el cliente y las necesidades de la empresa y del propio dueño, que al final son los que nos contratan. Y luego ver qué posibilidades tenemos de reestructuración, si tenemos que acudir directamente a un concurso de acreedores o si podemos negociar con el banco. A mí me gusta mucho negociar con los bancos porque creo que es donde más jugo sacas, donde más es cuando mejor funciona, porque al final si vas directamente a un juez, pues bueno, está bien, es verdad que tiene todo. Vosotros como estudiantes de Derecho sabéis que es todo muy está todo muy, al final tienes que seguir el procedimiento, pues eso, es todo con el derecho procesal. Y en mi caso es un poco más pues negociar, ver qué me dicen los bancos, o si es una compraventa de empresa, pues tienes que hacer una due diligence y luego tienes que negociar con la otra parte, que te van a intentar sacar contingencias para bajar los precios, y entonces mi labor es más pues negociar y luego redactar contratos. Pero bueno, la parte fácil, una vez que aprendes, la parte fácil es redactar los contratos, porque no, bueno, pues siempre tienes que, depende de las condiciones, si tienes a lo mejor familiares que trabajan en la empresa y no quieres que les despidan después de que venda la empresa, ese tipo de cosas, pues ya son cláusulas que vas metiendo, pero una vez que ya vas aprendiendo a hacer contratos y vas cogiendo experiencia, la parte más fácil es hacer el contrato. Lo más complicado es llegar pues a un precio, a un acuerdo con el banco, con otra parte, reestructurar. Otra cosa muy importante son los protocolos familiares dentro de las empresas, que bueno, eso no sé cómo está ese tema en Argentina,
si nos podéis contar un poco, porque es una cosa nueva que se está haciendo en España y a mí me encanta, porque es que al final entiendo que en Argentina será parecido, pero en España un porcentaje muy alto de las empresas son empresas familiares que van pasando de generación a generación. Y bueno, que es importante regular previamente a que se haga el segundo. Con el primer traspaso generacional no hay tanto problema, pero ya en el segundo ya suele ser más grande la familia y suele haber más conflictos. Y ese es un tema también del derecho mercantil que se está metiendo mucho ahora, está muy de moda y que bueno, que a mí me parece muy interesante. No sé si allí es algo de lo que se esté hablando ahora o es una cosa que no... Prefiero más a como forma parte de los estatutos empresariales y de los acuerdos de pactos de socios entre los socios de las empresas. Acá lo importante, primero contarles a ustedes, es que acá en Argentina se produjo un cambio a partir del año 2015, cuando se unificaron los dos códigos, civil y comercial, en un solo cuerpo normativo. Muy criticado porque en realidad se tomó la experiencia del Código Italiano de 1942, que no duró mucho tiempo. Sin embargo, nosotros acá ya llevamos casi 8 años de vigencia con este código, se unificaron ambos. Y bueno, en el ámbito societario, si bien hubo modificación en la ley 19.550, que es la ley de sociedades, como por ejemplo permitir la existencia de sociedades anónimas unipersonales, un poco criticada porque el propio código dice, la ley dice que en todo lo que no esté regulado una sociedad anónima se regirá por lo que establece la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo. No lo remite a la sociedad anónima propiamente dicha. Ese es uno de los cambios, independientemente que tiene que tener un organismo colegiado de control y fiscalización. Pero también en lo que vos decías recién, se han creado o emergen en el ámbito de las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, que lo que tiene la paradoja es que pueden constituirse todo en modalidad virtual. Han desaparecido dos figuras societarias, que son las sociedades irregulares, que son aquellas que tienen un contrato o un estatuto pero no están inscritas en el registro, y las sociedades de hecho, que eran las que funcionaban sin tener ni siquiera ningún órgano, ningún contrato. Desaparecieron ambas porque el artículo 4 exige que la sociedad deba constituirse por escrito y tiene que ser por escritura pública. Y eso es lo que, entonces, una SAS, por ejemplo, tiene que tener la estructura de un contrato y luego estar visado para poder constituirse como tal. Pero bueno, y también la ley prevé que puedan formarse otros tipos societarios, incluso de los que no haya en la República Argentina, sin que pueda crearse. Lo que sí que te quería preguntar, que vos trajiste a colación, porque yo doy clase toda la rama comercial en la carrera de abogacía. O sea que doy empresa en crisis, comercial, internacional, privado, he dado personas jurídicas, o sea, sociedades. Y algo que vos dijiste que me surgió la pregunta, ¿los bancos negocian? Es que no te he entendido, ¿los qué? Si los bancos negocian, ¿son de sentarse a negociar? Sí, los bancos. Sí. Yo, por ejemplo, igual, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de préstamos hipotecarios y productos bancarios, o sea, lo primero, además, como obligación aquí en España, para tú poder interponer una demanda judicial reclamando una cláusula suelo o un gasto de hipoteca, lo primero es una reclamación extrajudicial al banco. Esto lo que quiere decir es que lo primero que tienes que hacer es intentar llegar a un acuerdo con el banco y es requisito imprescindible para la posterior presentación de la demanda. Si tú no llegas, aunque sea a intentas conciliar previamente la presentación de la demanda no tiene validez. O sea, es tal que así. Y los bancos son los primeros que están encantados, desde el punto de vista que yo te hablo de productos bancarios, están siempre abiertos a negociar, porque, por ejemplo, con el tema de cláusula suelo, gastos hipotecarios y demás, es algo que saben que hicieron mal, que fueron unos intereses abusivos que se interpusieron a los consumidores, entonces están encantados en poder negociar. Pero vamos, aquí en España, lo que decía mi compañera Ana, sí que es cierto que
están dispuestos a negociar en todo, o sea, pero en casi todas las ramas, por lo general, porque en la parte del derecho laboral, que yo también he sido abogada laboralista, lo primero que tú necesitas es hacer una conciliación en el SMAC. O sea, si tú no interpones una papeleta de conciliación contra la persona que vas a demandar, no se puede admitir a trámite la demanda. O sea, tú previo tienes que hacer una conciliación y el juez, si tú vas finalmente a juicio y ve que se podía haber llegado a una conciliación, o sea, como que se va a enfadar muchísimo con los abogados por no haber solucionado esto de forma extrajudicial. Entonces, tú si vas a juicio es porque ya has intentado el todo por el todo con la parte contraria. Si no, vamos, intenta siempre, ya te digo, negociar. Sí, de hecho, los jueces muchas veces, incluso en temas como la custodia de un hijo, te obligan a llegar a un acuerdo. O sea, no son ellos quienes toman... Bueno, no hay temas de violencia y eso es diferente, pero ahora mismo lo que siempre... O sea, les meten en una sala hasta que llegan a un acuerdo. A los abogados de las partes, claro, obviamente, no a las propias partes, pero sí, el tema de la negociación aquí está cada vez más en auge y el arbitraje también. El mediador, el arbitraje, todo el tema de conciliaciones, yo pienso que también es porque, bueno, por lo menos los juzgados de lo civil, no sé cómo están en lo mercantil, Ana, pero lo civil en España están totalmente colapsados, o sea, están sobresaturados, entonces yo creo que también por eso los jueces intentan que los abogados podamos llegar a un acuerdo y conciliar con la parte contraria, porque hay una sobrecarga de trabajo tan grande que es que tú presentas una demanda y te puede salir un juicio al año y medio, 2, o sea, mínimo. Entonces, pueden pasar tantas cosas a lo largo de este año y medio que, sinceramente, es que te conviene conciliar con la parte contraria, llegar a una especie de acuerdo, porque tú más o menos sabes cómo va a terminar si vas a juicio. Entonces, ya si tienes un poco de experiencia, tanto una parte como la otra, si se puede conciliar, yo siempre soy de que, además de que me gusta conciliar, llegar a un acuerdo previo. Y, por ejemplo, en el tema de las reestructuraciones empresariales, como nosotros tenemos, entiendo que habrá algo parecido, la ley concursal, que además ahora han hecho una nueva ley que yo lo estoy empezando a hacer pro bono, para personas físicas, en la que generalmente los bancos saben que no van a recibir, o sea, es que si la empresa está en quiebra, una vez que entre en concurso, saben que se van a quedar sin cobrar esa deuda. Entonces prefieren directamente hacer una negociación previa, hacer una quita que puede ser bastante grande, y esa es nuestra labor ahí, intentar conseguir una quita muy grande, una quita y las esperas también. Pero vamos, eso es fundamental, porque los bancos saben que si van a juicio van a ser prácticamente los últimos en cobrar. Los que van a cobrar van a ser la Seguridad Social y Hacienda, eso si es que cobran, pero porque si no hay dinero, no hay dinero. Pero Seguridad Social y Hacienda es siempre lo más importante. Los bancos no, entonces prefieren cobrar, aunque sea, si hay una deuda de 1 millón de euros, prefieren cobrar 400.000 que nada. Y claro, si por ejemplo hay una deuda de 1 millón de euros y puedes hacer una quita de 400.000, lo mismo, hasta puedes continuar con la actividad empresarial o no entrar en un concurso o renegociar. Bueno, que ahí al final parte del trabajo es ese, ¿no? Buscar una alternativa y ver qué se puede conseguir, y realmente los bancos son muy receptivos. Sí. Diría los que más. Hago una pregunta. ¿Esta negociación con los bancos está regulado en algún cuerpo normativo procesal? Depende. De la práctica. El laboral sí coincidimos en eso, acá lo tenemos así, sí. Pero en el ámbito de bancos, yo tengo muchas cosas. Sí, en el ámbito bancario, sí, en concreto con el tema que les comento de la reclamación de las cláusulas suelo, salió un Real Decreto en el año 2017, mediante el cual se obligaba a los abogados que reclamaban esas cláusulas suelo, esos gastos hipotecarios, a tener que interponer una reclamación extrajudicial. Si tú no tenías esa reclamación extrajudicial interpuesta previa a la presentación de la demanda, esa demanda no iba a prosperar.
porque no has cumplido con el paso previo. Eso fue una de las novedades que se introdujo en el 2017 respecto a los productos bancarios. Luego, en otros ámbitos, no lo sé. Por ejemplo, en laboral, lo que os comentaba también, sí que es obligatorio. O sea, tú sin la papeleta de conciliación en el SMAC no puedes presentar ningún tipo de demanda posterior en lo social. Claro, en el ámbito mercantil no. En el mercantil no. Tengo una pregunta, porque bueno, España es nuestra madre patria, como decimos nosotros. Nos hemos gobernado hasta las primeras apariciones normativas, incluso por las ordenanzas de Bilbao, las distintas ordenanzas españolas, hasta que nos independizamos y pudimos dictar nuestros propios códigos en 1862 y después en 1869, recién nuestras normas. Entonces, cuando se constituyó la República Argentina como tal, con la conformación de 14 provincias preexistentes, el pacto fue que para que estas provincias cedan el poder a la conformación de una nación, dijeron, la creación y la sanción de los códigos de fondo le corresponde a la nación y los códigos de forma le corresponden a las provincias. Esto significa de que todos los códigos procesales son provinciales y los códigos de fondo, civil y comercial, penal y demás, son nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque no en toda Buenos Aires, capital de la República Argentina, tiene esto de la cuestión prejudicial en todos los trámites. Si no hay una cuestión prejudicial, no se puede ir a una cuestión judicial. Pero acá, por ejemplo, nosotros no tenemos eso. Sí tenemos una ley que dice qué causas pueden ir a mediación y qué otras no. Y entonces, por eso me sonaba el caso de los bancos, que ellos acá habitualmente ejecutan directamente. Por eso me parece interesante. Ustedes tienen una norma que engloba a toda la República esta cuestión. Con lo que ha comentado Victoria, y en el ámbito mercantil de empresas la negociación es con el banco privada completamente. No hay ningún tipo de regulación, no hay requisitos, es completamente privado. Sí, o sea, al final nosotros en España no pasa como en Argentina, a pesar de que nosotros también estamos divididos en provincias, nosotros nos acogemos todos a lo mismo, a un solo código civil, a un solo código penal, a un solo código mercantil. Luego sí que es cierto que dependiendo por la historia que ha habido en España y demás, sí que hay distintos fueros a los que acogerte y demás, distintas normativas, pero eso es más como en País Vasco y demás, pero son para cosas esenciales, o sea, puntuales, cosas más, pues por ejemplo, en el tema de bienes gananciales, bienes privativos, pero nosotros estamos todos bajo la misma normativa, o sea, da igual que estés en una provincia que otra, que nosotros nos vamos a acoger a lo mismo. Y luego, en referencia a eso, las cuestiones prejudiciales son, tú realmente quieres llegar a un acuerdo porque quieres llegar a un acuerdo con la parte contraria, no porque sea obligatorio, ¿sabes? Que sea algo, un requisito imprescindible, salvo, por ejemplo, lo que antes os he estado comentando, que es en el tema del laboral, que ahí siempre es necesario, y en tema de productos bancarios, ahí también te obliga la ley a hacerlo así, pero yo creo que también se hizo como ese reglamento por el tema de la sobrecarga que había tanto judicial, y se hizo yo creo que esa modificación. Pero por el resto, todos los acuerdos que tú quieres llegar con la parte contraria es porque tú prefieres llegar a un acuerdo y porque intentas siempre conciliar para tener que evitar a juicio, porque siempre es desagradable tener que ir a juicio. Entonces, si se puede llegar a un acuerdo, pues yo creo que al final es algo bueno para todos. Pero no porque la ley lo ponga, es porque al final, como decía Ana, es algo privado entre las dos partes, y si están de acuerdo, pues se concilia, y si no, pues se va a juicio, pero no es porque sea obligatorio. Claro, en derecho mercantil, por ejemplo, no, o sea, quitando la parte bancaria, lo que ha comentado ella de las cláusulas suelo y todo eso, no es obligatorio hacer una prenegociación, o sea, tú puedes demandar directamente. Funciona diferente. Y luego una cosa que lo que estabais comentando, el tema de las provincias,
es lo que decía Victoria, que a nivel legal todo el mundo se acoge a lo mismo. Sin embargo, a nivel fiscal, cada provincia es súper diferente, hasta el punto que en una sucesión, en la Comunidad de Madrid solamente se paga un 1% y en otras comunidades como Andalucía se paga un 20 y pico %. Entonces, ahí sí que nosotros tenemos grandes diferencias. En la parte fiscal, mucho, porque cada comunidad autónoma regula su propia... Todo el tema económico lo regulan ellos mismos y ahí va la parte fiscal. Luego, para temas de empresas, las bonificaciones y todo eso también en las comunidades autónomas es diferente. Sin embargo, la legislación es lo que decía Victoria. La ley que se aplica es para todos la misma en todo el Estado español. Perfecto, chicas. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Una pregunta, chicos. Muy interesante. Sí, interesante. Sí, por supuesto que sí. Yo me refería al ámbito procesal, ahí es donde nosotros sí tenemos los códigos de fondo, nos rigen a todos. Hay un solo código penal, hay un solo código civil y comercial, un solo código familia y demás. Eso sí es muy importante. El epicentro del ámbito comercial acá, vos hacías referencia a lo que es la quiebra. El epicentro acá es la continuación de la explotación de la empresa. Significa que también hoy la ley concursal argentina, si bien no ha sufrido el impacto en cuanto a la unificación de los códigos civil y comercial, pero lo que se pretende siempre es tratar de proveer a la continuación, más allá de la situación económica, que continúe con la explotación de la empresa. Nosotros tenemos un sistema por el artículo 48 que se llama el cram-down norteamericano o el salvataje empresa, que prevé que si, no sé si lo tienen ustedes, que si cuando se tratan de algunas personas jurídicas, no físicas, cuando no llegan a un acuerdo en el concurso preventivo, previo a dictarse la quiebra, existe un periodo extraordinario en el cual el deudor pierde la exclusividad de hacer las propuestas, y pueden otros aparecer e intentar comprar las acciones o las cuotas y demás de acuerdo a la persona jurídica, pero siempre tratando de salvaguardar ese movimiento económico, porque no es solamente algo económico, sino también algo social. Los bancos también pueden caer en estado de insolvencia, pero se rigen por la ley de entidades financieras, no por la ley de concursos y quiebras de Argentina. Esa es la diferencia. Sí, nosotros también tenemos una ley específica concursal para las entidades financieras. Tienen que tener cierta envergadura, pero sí, esa figura también la tenemos. Y respecto a la ley concursal, siempre hay una esencia en la ley que quiere que la empresa pueda continuar, y además cada vez da la sensación de que buscan que la empresa continúe por encima de que los acreedores reciban lo que es suyo, pero la realidad es que en un 90 y muchos % de los casos la empresa va directamente a liquidación. O sea, una vez entras en concurso, el que la empresa se recupere, es que yo no lo he visto nunca en la práctica. Sé que ha habido algunos casos, pero en la práctica, excepto cuando, por ejemplo, en los bancos, que el propio Estado ha sido quien los ha rescatado, en la práctica una empresa normal, una sociedad limitada, una sociedad anónima, una vez que entra en concurso, se va a la quiebra y se liquida. Y eso es lo que realmente, eso es lo que realmente pasa. Por eso hablábamos antes de que los bancos saben que la empresa, si entra en concurso, se va a ir a la quiebra, se va a liquidar. Y además, otra cosa que pasa en España es que existe la responsabilidad de los administradores. Sin embargo, en la práctica, los jueces nunca declaran el concurso culpable, y luego muchas veces son los acreedores que se quedan con una deuda muy grande los que presentan una demanda ante el juzgado mercantil y le tratan de derivar la responsabilidad a los administradores, y ahí es donde muchas veces, incluso sociedades limitadas, donde muchas veces se ha conseguido sacar, o sea, que los acreedores recuperen dinero, pero esa parte social de tratar de salvar las empresas en España no se ve mucho, y cuando se ha visto ha sido pues eso, entidades pues que son millones de empleados o porque son bancos. Deseo muchísimo, chicos, su explicación, su tiempo, también el poder compartir su experiencia.
desde el entendimiento de haber recorrido el camino, así que desde ya muchísimas gracias, ha sido un placer para nosotros poder escucharlas, poder comprender también cómo funciona el derecho del otro lado del océano. Y bueno, también esto abre la imaginación para poder ver todas las ramas que hay, todo el trabajo que se puede llevar adelante siendo abogado. Así que bueno, ha sido una muy buena inspiración para nosotros, así que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por tenernos. De mi colega. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a aplaudir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Chao. Chao.